Buenos días, amada Iglesia del Señor. Gracias a nuestros jóvenes del Ministerio de Alabanza. Ellos siempre son usados por nuestro Dios. Y damos también la bienvenida a muchos amigos que nos honran con su presencia en este hermoso día. Gloria al Señor. Bien, mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Jueces, el Antiguo Testamento. Vamos a seguir estudiando los libros históricos. Ya hemos avanzado con Josué. Josué nos enseña mucho cómo batallar aquella guerra espiritual que todos nosotros debemos ser conquistadores, igual como él lo hizo, no con sus propias fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. Josué nos enseña mucho, pero ya él, sus años ha llegado, donde ya no puede más, igual como a nosotros también sucederá el momento que hasta aquí no más. Pero mientras tanto, Josué, él daba todo por el amor al Señor y también por el amor a su pueblo, a Israel. Por eso el capítulo 24, último de Josué, donde él llama al pueblo para darle sus últimas recomendaciones. Y el pueblo respondía: así haremos lo que tú digas. Ellos estaban tan dispuestos a obedecer, pero fue algo espontáneo, algo rápido, porque se olvidaron de las promesas que habían hecho al Señor y a su líder, Josué. Por eso cuando él muere a los 110 años, ya empezamos al libro de los Jueces. Pasó muchos años y el pueblo se olvidó de las promesas que hizo a Jehová su Señor, como también a su líder. Ese es algo que en este tiempo sucede lo mismo. Por eso es necesario, hermanos, saber en quién hemos creído para que nuestra vida sea una vida de victoria, una vida de triunfo. Aunque vengan los momentos difíciles, esos momentos tan crudos de la vida, pero cuando está puesto en el Señor su confianza, hermanos, no nos hará retroceder ni tampoco negar, porque sabemos quién es Dios para nuestras vidas. Vamos a Jueces capítulo 2. Como enseñanza, la apostasía de Israel y la fidelidad de Dios. La apostasía de Israel y la fidelidad de Dios. Capítulo 2. Ustedes me van a seguir con su vista, yo voy a dar lectura. Capítulo 2, verso 10, luego 16, 18, 19. Entramos al capítulo 3, leemos el 9, el 10, el 14, el 15, el 21, el 28 y terminamos con el 30. Porque, pastor, es muy veloz lo que se está diciendo. Y que son historias, hermanos. Y tenemos que resumir el contenido que Dios tiene para nosotros. Vamos a la lectura. Ustedes me siguen con su vista. Jueces capítulo 2, verso 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. 16. Y Jehová levantó jueces que lo librasen de mano de los que les despojaban. 18. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y lo libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Capítulo 3, verso 9.
capítulo 3, verso 9. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel, y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán-Santaín, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán-Risataín. 11. Y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Kenaz. Verso 14. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los Moabitas, 18 años. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová. Y Jehová les levantó un libertador, a Ahov, hijo de Gera, benjanita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. 21. Entonces alargó Ahab su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre. 28. Entonces él le dijo: seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en nuestras manos. Y descendieron en pos de él y tomaron los vados del Jordán a Moab y no dejaron pasar a ninguno. Verso 30. Así fue su llegado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos. Señor santo y poderoso, digno de ser alabado, glorificado. Aquí estamos, Señor, en obediencia a tu palabra. Nos hemos reunido, Señor, porque eres tú que nos convocas. Eres tú que nos llamas a tu casa de oración. Señor, aquel verso que siempre nos llama la atención cuando nos dicen no dejarnos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, porque aquel día está cerca, ese día glorioso. Mientras tanto, Señor, queremos congregarnos, queremos escucharte a ti, Señor. Simplemente mi persona, Señor, un instrumento en tus manos, nada más, Señor, un puente, nada más, mi Señor. Pero tú eres el que hablas a tu pueblo en esta mañana. Que sus corazones, mis hermanos, aún de los amigos que nos han visitado, aún por las redes sociales, Señor, que tu Espíritu Santo los haga un alto para que puedan entender, Señor, el gran amor que tú tienes para toda la raza humana. Muchas gracias, Señor. Toma tú el control de principio a fin, Señor. A ti sea gloria, honra por siempre. Amén. Gloria al Señor. Bien, mis hermanos, como decíamos, es un estudio del libro de los jueces. El libro de los jueces, hermanos, es el periodo de los jueces que empezó tras la conquista de Canaán y duró poco más de 300 años. Durante ese tiempo, el Señor levantó a 12 hombres y también algunas mujeres que fueron jueces, y eso vamos a estudiarlo en las próximas semanas. Son 12 personas que Dios usó para poder ablandar el corazón del mismo Dios como también del pueblo. Hoy queremos empezar diciéndoles que los jueces eran líderes militares, gobernadores, libertadores. Después de la muerte de Josué y la muerte de todos sus guías espirituales, empezó la decadencia, rebeldía y desorden en todo el pueblo de Israel. Eso no le llama a usted también la atención que no solamente sucedió en los tiempos de los jueces, sino también en estos tiempos hay desorden, hay rebeldía. El liderazgo cuesta, mis amados hermanos. No es fácil estar frente a una congregación. Por eso Josué
quizás él no se preocupó de buscar hombres o mujeres para un liderazgo. Y por eso viene estos atrasos, este desorden, este desaliento para el pueblo, donde no obedecieron el mandato de Jehová su Dios, y ellos pensaban que ya la tierra había sido conquistada totalmente, pero no es así. Dios dejó algunos pueblos, algunas naciones todavía para que ellos, las tribus que habían recibido su herencia, habían recibido ya su parcela, todos habían recibido, ellos tenían que seguir conquistando más territorios para ellos, pero ellos se confiaron y no siguieron conquistando, se conformaron con lo que tenían, y aquellos pueblos enemigos se hicieron más grandes, hasta que ellos una vez más esclavizaron al pueblo de Israel. Y eso es lo que vamos a seguir aprendiendo cuando dice que empezó la decadencia, rebeldía y desorden en todo el pueblo de Israel. Ahí en Jueces, capítulo 2, verso 7, usted sígame con la vista, 2:7, y el pueblo, dice, había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, verso 8, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y le sepultaron, y en su heredad en Timnath-será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaaz. El verso 10, y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. Miren lo que dice la Escritura. Josué murió de 110 años. Todos sus guías espirituales del tiempo de Josué también murieron. Todos, dice la Escritura, también fueron reunidos con sus padres. Aquella generación que habían visto las grandes hazañas, habían visto los grandes triunfos de Dios a través de Josué. Ellos se habían visto, hermanos, conquistando muchas naciones, pero aquí dice que murió Josué y murió los guías espirituales. Y la Biblia nos dice el mismo verso 10, y eso es, hermano, lo que es algo que debe extrañarnos a nosotros. Si nosotros no hablamos a nuestros hijos, si nosotros no levantamos líderes en una iglesia, vendrá una generación que no va a conocer. Quizás conocerán cierta religión, quizás ciertos moldes, ciertos dogmas, pero no conocerán al mismo Dios a quien usted y yo tenemos, porque como Josué y sus guías espirituales callaron, no enseñaron, aunque ellos dijeron: sí, Josué, nosotros vamos a servir a Jehová, vamos a continuar con la ley de Jehová, pero ellos se olvidaron y no más lo hicieron. Por eso este verso 10 dice: y se levantó después de ellos una generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Se levantó otra generación que no conocía a Jehová. Los papás se durmieron, no les hablaron del Señor, y aquella nueva generación desconocía. La Escritura es tan claro cuando dice: y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Cuánto estamos haciendo nosotros por nuestros hijos, hermanos? Tenemos que preocuparnos. Como pastores nos preocupamos que toda la iglesia tenga su tiempo matutino, un devocional. Esa es la formación que hemos dado con mi esposa a nuestros hijos cuando eran pequeñitos. Y doy gracias a Dios. Con esto no leo con mucha soberbia, sino con mucha humildad. Ellos siguen sirviendo al Señor, porque ellos fueron sembrando sus corazones desde muy pequeñitos. Ahora ya ellos son mayores, tienen su familia, sus hijos. Ellos siguen sirviendo al Señor. Hermanos, tenemos que preocuparnos. Sabemos que nuestro mundo cada vez nos
nos llena de tantas herejías, de tantas sectas, amados hermanos, que no podemos callar. Tenemos que enseñar a nuestros hijos el amor del Señor, que cuando ya usted no está, ellos van a continuar alabando al Señor. Ellos van a continuar en el ministerio de alabanza. Ellos van a continuar predicando. Ellos van a continuar, hermano, haciendo la obra quizás mucho mejor que nosotros. ¿Por qué? Porque le hemos enseñado, y ellos jamás van a decir no sabemos nada, porque sí lo hemos enseñado, hermano. A su nombre. Tenemos que preocuparnos, amada iglesia del Señor. Y si usted es soltero, preocúpese su tiempo de intimidad con el Señor. Si usted es soltero, preocúpese de su tiempo de intimidad con el Señor, porque Dios quiere hombres y mujeres consagrados. No tan ungido, consagrado. La consagración es mucho más importante, y ahí empieza lo que es la unción del Espíritu Santo. Dios demanda de hombres y mujeres consagrados, que estemos en intimidad como hemos cantado estas hermosas alabanzas, amados hermanos. Y la Biblia dice que se levantó después de ellos una generación que no conocían al Señor. Qué triste, hermanos. Gloria a nuestro Dios. Promesas incumplidas del pueblo de Israel. Se alejaron de la ley de Dios. El último capítulo, Jueces, capítulo 21. Mire lo que dice Jueces, capítulo 21, el versículo 25. Esto es para sacudirnos, hermano. Esto es para decir al Señor que tenga misericordia de nosotros. Dice la palabra del Señor, 21, verso 25. En esos días no había rey en Israel. Juntos leamos esta última frase. Cada uno, leamos juntos. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Se da cuenta? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno, hermanos, veía cómo servir a Jehová. Otros, una vida religiosa posiblemente, y se cansaron de vivir de esa manera. Así que, hermanos, es triste. Y empieza esa nueva generación que no conocía al Señor. Volvemos al capítulo 2, hermanos. Como primer punto vamos a hablar un ciclo de pecado y arrepentimiento. El versículo 10 al 15 nos habla de la apostasía. La apostasía es el abandono agresiva de culminante contra Dios. La apostasía. Hermanos que se gozaban con nosotros, hermanas que cantaban en el coro, hermanos que estaban ejerciendo un ministerio, estaban con nosotros, pero ya no lo vemos. Están en el mundo. Volvieron a su vida antigua. Volvieron a probar lo que habían soltado, ese dulce pecado. Ellos volvieron. Ese es un apóstata. Es una persona que disfrutó el gozo del Señor, pero dio la espalda y se va, abandona al Señor que tanto le ha amado. Eso es triste. La Biblia habla de la apostasía de Israel, hermano. Ese abandono agresivo y culminante contra Dios. Las acciones de Israel enfurecieron a Dios. Las acciones de Israel, hermano, dolió el corazón de nuestro Padre Dios. Se encendió de ira. Verso 11, 2:11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, sirviendo a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. Y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron
y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. El 15, por donde quiere que salía el pueblo de Israel, por donde iban, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. La mano de Jehová no comenzó a bendecir al pueblo de Israel. ¿Por qué? Miren, acá habla de dos ídolos muy fuertes, Baal y de Astarot. Baal, hermano, es el dios de los cananeos, de la lluvia. Tanto ellos adoraban, como habla también Romanos capítulo 1, también habla ahí que muchos adoran a la naturaleza, muchos adoran a la creación y no al Señor de la creación. ¿Se da cuenta? Igual aquí nos dice que empezaron a alabar y a adorar, a rendir culto, a doblar rodillas ante Baal, al Dios de la lluvia. La lluvia caía y ellos pensaban que era su Dios. También habla aquí este verso 12, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y fueron tras otros dioses. Y habla ahí de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. 13, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Astarot es una diosa, un ídolo con estructura de mujer, de Fenicia, dice la historia. Adoraban a esto. ¿Por qué? Le daban forma a la diosa de la fertilidad, del yugo sexual. Oh, hermanos, y Dios en su corazón, porque Él es una persona. Nuestro Dios siente, hermano. Él siente cuando nosotros estamos andando un poco indiferente. Él se entristece por nosotros. Pero cuando andamos siempre, gracias a Dios, consagrando nuestras vidas, sacando nuestro tiempo, leyendo la palabra, visitándonos como hermanos en la fe, el corazón del Señor se alegra. Mi pregunta sería: ¿cuántos queremos alegrar el corazón a nuestro Dios? Tenemos que nosotros, hermanos, ya no distraernos de los Baales, ya no distraernos del mundo, sino al contrario, hermano, vivir para el Señor, vivir para nuestro Dios. Aleluya. Entonces, hermano, el resultado del pueblo de Israel en cuanto a la apostasía, su protección fue eliminado. No más, dice el verso 15. Por donde quiere que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. Hay coros que nosotros sabemos muy bonitos y decimos: tu mano, Señor, extiende a tu pueblo. Tu mano, Señor, de amor y santidad. Tu mano, Señor. Y la alabanza sigue diciendo: voy a seguir cantando hasta que venga Él. Y así debe ser. Pero aquí la mano de Jehová no es para bendecir, sino para mal. Donde iba, el Señor les perseguía con mal, porque el corazón había rebeldía, había soberbia. Por eso Dios lo ve eso, no contempla. Y el pueblo, ¿qué hace? Se aflige, dice la Biblia. Comienza a lamentarse, comienza una vez más a volver a Jehová. Pero que Jehová es lento para ir y gran misericordia. Él una vez más los perdona. Una vez más el corazón del Señor se ablanda. Y por eso el siguiente verso 16 dice que Jehová levantó jueces. Y los jueces que los librasen de mano a los que les despojaban. Aleluya. Tenemos a un Dios clemente. Tenemos a un Dios que se goza, hermanos, dándonos su mucha misericordia para todos nosotros, hermanos. Aunque somos infieles, Él permanece fiel. Sus promesas son estables. Lo que Él dijo, hermano, lo hace con nosotros. A pesar, Israel estaba, hermanos, dándole las espaldas, pero Dios vio su aflicción, igual como también ve nuestra necesidad espiritual, hermano.
Y no podemos dejar ahí, quedarnos ahí, sino seguir adelante, un peldaño más. Tenemos a un Dios de gran misericordia. Así que, amados hermanos, agarrémonos de esa misericordia, porque Él es fiel, porque Él sabe tu caminar, Él sabe nuestro acostar, Él sabe nuestro levantar, Él sabe de qué estamos nosotros debilitándonos en nuestra fe. Él conoce, hermanos, conoce todo en nosotros y debemos dar gracias a Él, porque Él es Dios. Él es el soberano. Y dice que el pueblo de Israel se sintieron tan contentos. Dios lo levantó jueces. Decíamos que los jueces son militares, gobernadores, personas que Dios levantaba en ese momento, para su momento. ¿Qué dice el siguiente verso? Verso 17. Cuando ya dice que, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová. Dice, ellos no hicieron así. Verso 18, cuando Jehová le levantó jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos. Y todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová estaba movido o era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que lo oprimían y afligían. Y eso es igual en este tiempo para nosotros. Cuando usted está en momentos difíciles, usted se acerca al Señor. El Señor, hermanos, Él ve su condición de usted. Y Él ahí, hermanos, le toca su corazón. Y usted empieza a llorar, empieza a clamar. El Señor le perdona a usted. El Señor empieza, hermano, a darle una nueva oportunidad a usted para avanzar en la vida del Señor. Es lo que entendemos acá, en este verso que estamos leyendo, el verso 18. El 19 dice más, acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, inclinándose delante de ellos y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Moría el juez y ellos se apartaban. Por eso a veces en la vida actual que estamos, hermano, cuando ya no está el pastor ya dejó su tiempo, cesó su tiempo de pastorar, pero muchos son seguidores de hombre y van tras el pastor. No es así. El que conoce al Señor, hermano, se mantiene firme, porque no es una persona que sirve a hombres, sino al Señor, a Jesucristo, que dio su vida por nosotros, hermano. Pero algunos son que, no, te seguiré donde, no. Tenemos que pensar, hermano, que nosotros somos servidores de Cristo, el Señor. Usted debe pensar que somos personas que amamos al Señor por Él. Él murió por nosotros. Él dio su vida por nosotros. A su nombre. Viene a la memoria, hermano, muchos años atrás con mi esposa estábamos pastoreando. Eso fue en Chincha. Ahí tuvimos 6 años pastoreando la iglesia, jóvenes todavía nosotros. Gloria a Dios. Pero sucede el caso que, como sucede en toda iglesia, ya se cansan del pastor. Ya hay que tener consulta pastoral. Bien. Y el directivo, que era tan cerca a nosotros, él iba por las casas, recogiendo firmas, pero con un propósito para que nosotros podamos cesar el pastorado. Decía a los hermanitos, firma usted, estamos recogiendo firmas porque queremos que el pastor se quede, que siga como pastor. Y uno no lee, firmaba. ¿Por qué sé yo? Porque él mismo me lo dijo después cuando pasó el tiempo. Llegó el momento, hermano, que sí, hubo la consulta, como ya todos sabemos, y lo digo con mucha humildad, durante todos los años que pastoreamos fue la única iglesia que perdimos el voto de confianza, porque se movió la iglesia, fue a buscar firmas. Y cuando llegó el momento de la consulta, ¡guau!, perdimos. Muy bien, éramos jóvenes, mis hijos todavía estaban pequeños. Entonces, y un grupo de hermanos, pastor, ya la iglesia le dijo a usted que no, pero yo doy mi casa. Yo le doy mi casa para que usted empiece la obra ahí. Así que con usted estamos la mayoría, pastor.
¿Yo qué hice, hermanos? Yo dije, ya, bueno, vamos a hacer... No, hermano, le dije, discúlpeme. Si usted ama al Señor, me ama a mí usted, vuelva a la iglesia. Yo no estoy para dividir la iglesia. Vuelva usted a la iglesia. Pero pastor, somos la mayoría con usted, solamente unas cuantas personitas que votaron. Pero no importa. Hermano, vuelva usted a su iglesia. Nosotros vamos a seguir orando y veremos dónde poder continuar el ministerio. Entonces hay esas personas así, hermano. No sé qué por ahí busca la manera como que ya es el tiempo y el mismo espíritu los jala mucho. Ese mismo espíritu comienza. Pero los que amamos al Señor, hermano, no hacemos eso. Si el pastor o su líder está pasando sus momentos difíciles, doblamos rodilla ante el Señor. Señor, mi líder, mi pastor, mi pastora está pasando por ello, Señor, ayúdale, dale más unción de tu presencia. Jamás esa persona que nos ama a nosotros van a estar así nomás por las afueras, buscando cómo querer buscar la sin razón para que uno no continúe. Y el pueblo de Israel pasó así lo mismo, hermano. Por eso es como un reflejo. Señor nos ayude, hermanos, a seguir amando al pastor de los pastores. Yo me equivoco, usted se equivoca, nadie somos perfectos, pero sí tratamos de alcanzar y continuar la vida en el Señor. Y tenemos que avanzar porque para eso Dios nos ha llamado, no para retenernos y avanzar. Pero no, hermanos, endiosar a ciertas personas, sino avanzar y continuar extendiendo el reino de nuestro Dios. Aleluya. Es lo mejor que Dios quiere de nosotros. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, amados hermanos, estamos hablando del verso 19 del capítulo 2, que vemos que muere el juez, el pueblo vuelve atrás, se olvida de todo. Y Dios, como es nuestro Padre Dios que nos entiende, Él es soberano, una vez más les perdona al pueblo de Israel. Oh Señor, qué bueno nuestro Padre Dios, hermanos. Aleluya. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer el capítulo 3 ahora. Capítulo 3. El verso 9 y 10. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó a un libertador de los hijos de Israel y lo libró. Esto es Otoniel. Otoniel, hermanos, es el primer juez de Israel. Téngalo presente. Otoniel es el primer juez, no rey. Cuando yo hice mi ascenso para ministro ordenado, pusieron ahí preguntas cauciosas. Pusieron ahí Otoniel, Saúl, pusieron ahí David y otros más. Y un poquito desconocía porque Otoniel no lo conocemos mucho. Entonces la pregunta era, ¿quién fue el primer juez de Israel? Rapidito viene a la mente Saúl, porque sabemos Saúl. Habla más Saúl. Yo anoté Rey Saúl. Perdí mi pregunta, hermano. Yo estaba muy molesto, me fue a reclamar. Hermano, ¿por qué? ¿Por qué usted yo he contestado bien? A ver, me dice Lucanito, ven para acá, mira. Y me enseñó. Amén. Aprendí la lección, hermano. Entonces usted recuerde, el primer juez, ¿quién es? Amén. Otoniel. Poco conocido, ¿verdad? Pero Dios levantó a él, hermano. Dice la Escritura en el verso 9 que él menciona ahí que Jehová levantó un libertador de los hijos de Israel y lo libró. Esto es Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Qué interesante, ¿no? Hermano menor de Caleb. ¿Quién fue Caleb? El compañero de Josué. Que cuando ya él estaba por los ¿cuántos años? Cuando él dijo, todavía me siento joven. ¿Cuántos años tuvo él? 80 años. ¿Ve?
Y ese mismo espíritu es la que también vemos aquí, hermanos, en Otoniel. No tanto por ser el sobrino, tío de Caleb, no, mucho más que eso, hermanos. Por eso a veces los nombres de ciertas personas sí es bueno, pero mucho más que eso es tener al Espíritu del Señor como tuvo Otoniel. El siguiente verso, ¿qué le dice a usted la palabra? Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano, y menciona ahí a que le estaba haciendo la vida imposible, a Cusán Ristaín, rey de Siria. Prevaleció su mano contra Cusán Ristaín y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel. 40 años. Si usted lee los versos anteriores, estaban oprimidos, hermanos, por 8 años. Ahora viene la paz a Israel, viene la alegría a Israel. Otoniel, revestido con esa unción del Espíritu Santo, hermano, él reúne a los militares y hace la guerra y gana. Y el pueblo de Israel goza de un ambiente, hermanos, muy hermoso de parte del Señor. Dice la Escritura que la tierra, dice, reposó 40 años. Gloria al Señor. ¿Cuántos estamos contentos por ello? 40 años. Cuando Cristo llegó a tu vida, ¿cuántos años vas en el Señor? No me lo diga, usted mismo saque la conclusión. Cuando el Señor llegó a nuestra vida, desde ahí, hermano, hay paz en nuestro corazón. Momentos hay conflicto, pero en el Señor, Él nos ayuda a salir de los apuros. ¿Cuántos años usted? Algunos tienen 15, otros recién han nacido. Ayer me visitó a la oficina nuestra hermana Matilde trayendo a su sobrino. ¿Está aquí Eduardo? Dios te bendiga, Eduardo. Eduardo, ayer, su primer día en el Señor, recibió a Cristo como su Señor y Salvador. Demos un aplauso al Señor, hermano. Aleluya. Gloria a Jesús. Qué bueno, es un joven. Por favor, después los jóvenes se acercan y ya ustedes saben lo que da la bienvenida. Bien, estamos hablando de eso. ¿Cuánto tiempo? Eduardo recién ayer, otros 15 años, otro más, otros 60. Yo estoy llegando recién, hermano, a los 56 años, reciencito en el Señor. Poquito, ¿no? Pero eso no me garantiza, amada iglesia, amigos que nos visitan, que ya lo tengo el cielo ganado. No, si me descuido y si usted se descuida su vida con el Señor, hermanos, solamente pasarían años, pero en el Señor no crece. Por eso el pueblo de Israel, hermano, se desvía. El pueblo de Dios da la espalda a su Señor porque se han alejado de la ley de Jehová. Por eso es tan necesario que conozcamos al Señor de la palabra, al Señor de la Biblia. Es la única manera de poder permanecer firme hasta que el Señor regrese. Gloria al Señor. A ver, usted cante ese coro conmigo. Cuando Cristo vino. Sigan. ¿Qué más? Si usted no lo sabe, porque todavía su vida está. ¿Ah? Cantamos. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí. ¿Qué cosa? Las dudas, las penas y el temor. ¿Cuándo empieza su vida? Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó. Demos aplausos al Señor, hermanos. Aleluya. Él es digno, aleluya. Otoniel, hermanos, como todo ser humano, murió. Se acabó. Como ya no tenían un líder, también el pueblo otra vez le da las espaldas al Señor. Pero Dios, con su gran misericordia, levanta un nuevo juez.
Ahí nos vamos a quedar con este último juez que vamos a hablar, hermanos. Entonces, hermanos, el Espíritu unge a Otoniel, eso estamos hablando. La tierra reposó 40 años. Nos vamos a Jueces 3:12. 3:12. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel. Otro hermano enemigo de Jehová. Ahí su vecino, ahí estaban sus vecinos que ellos no habían conquistado. Se da cuenta cómo ellos se hicieron grandes, ahora ellos son los conquistadores. Israel ahí está, hermanos, asustado. Hay un pensamiento árabe que dice así. Nos habla de un señor caminante. Está por el desierto con su cameo. Está, él dice, muy cansado y arma su carpa y comienza a descansar. Ahí está descansando, de repente su camello mete el hocico. Y le dice: amo, por favor, un ratito mi hocico, quiero mi nariz ahí. Bien, le dice. Sigue durmiendo. Ya no era el hocico, era ya mitad. El cuello. Yo, por favor, permíteme. Le dice árabe: bueno, sí. Y se queda dormido. Él está afuera y el camello está adentro. No sé si me dejo entender. Lo que quiere decir hermano, que muchas veces el mundo nos atrae, hermano. Pensamos ganar al mundo, pero el mundo nos gana a nosotros. Mejor es no, hermanos, jugar con el pecado, no jugar que yo soy más fuerte que fulano, sultano, mengano, no. En el Señor sí somos fuertes, pero sobre nosotros jamás, hermano. Y aquí encontramos, murió Otoniel, Dios levanta a otro, y el enemigo, hermano, que tenía sus vecinos era Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. El 13 dice: juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. Qué hermoso lo eran las palmeras, hermanos, donde ellos disfrutaban, como en este tiempo de verano. Tenemos un lugar bonito, ¿verdad? Boca del Río tenemos allá, y algunos tienen ahí su casita. Qué bendición. Yo siempre pasábamos con mi esposa un momento allá con su hermano René, con su esposa. Él siempre nos invitaba a esta fecha y íbamos, y ahí está la playa, todo bonito. Las palmeras, un lugar hermoso donde el pueblo de Israel, hermano, disfrutaba tanta calor, y se estaban ahí, hacer una siesta, un pequeño descanso en las palmeras, era algo bonito. Pero ¿qué sucede acá, amados hermanos? Dice que Eglón no era solo, él buscó otros enemigos de Jehová, enemigos de Dios, buscaron ahí y se armó. Afligió una vez más al pueblo de Israel. Angustiado el pueblo de Israel, ¿qué hace? Empieza otra vez: Señor, por favor, aleluya. Dios no es como el humano, nosotros perdonamos y decimos: te perdono, pero nunca me olvido lo que tú has hecho. Es lo que usted y yo decimos muchas veces. Ya perdona, sí, ya te perdono, pero no me voy a olvidar lo que tú me has hecho, lo que tú me has dicho. Pero Dios no. El hombre perdona hasta cierta parte, y no debe ser así, pero Dios nos perdona, y Él nunca nos comienza a señalar nuestro pecado. Y el Señor, en su grandeza y su gran amor, hermanos, otra vez perdona a su pueblo y levanta. Seguimos leyendo, hermanos, el verso 14. Sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Mire, 18 años de esclavitud. Y clamaron, dice el verso 15, los hijos de Israel a Jehová. Y Jehová levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdos. ¿Cuántos zurdos hay acá? Hay un montón de zurdos. Acá hay varios zurdos. Por acá, zurdos, zurdas. Levanten alto, no tenga temor. Yo también soy zurdo, sé que yo soy zurdo, hermano, de nacimiento. Pateo también con los dos pies, pero más con la de izquierda. Dios levantó, miren su gracia, nuestro Padre Dios, a un zurdo
Y este Ahob era una persona que Dios lo escogió entre varios para que vaya al rey Eglón llevando tributo, llevando, hermanos, dice 18 años estaban esclavizados. ¿Qué hacía el rey? Según la historia, era un hombre muy, muy grueso, alto y gordo, igual que Buda. ¿Cuánto conoce a Buda? Se cuelga ¿no? Así era este rey Eglón. Y iban la comisión que iban a dejar quizás para darle más idea, las primicias, digamos así, porque tenían que llevar las vacas, todo lo que producía la tierra, porque estaban esclavos. Y entre ellos estaba este zurdo, Ahob. Y llega al palacio entre sus amigos. Yo adelanto la historia, pero ustedes lo van a leer después. ¿Qué sucede ahí? Entonces ya deja todo el recado y se están volviendo con sus amigos y dice, ¿saben? Ustedes avancen, yo voy a quedarme un momento. Y él regresa a Ahob, le dice, rey, por favor, yo quiero hablar contigo a solas. Permíteme conversar un ratito. Y él, como era ansioso, era muy soberbio, bien, a sus heraldos, a sus guardias, dijo, bueno, ya saben, vamos a conversar. Lo metió adentro a su recámara. Y ahí, como él llevaba, hermanos, con la mano derecha había hecho dice la Biblia, un puñal que tenía dos filos. Estaba con la izquierda, hermanos, dice la Escritura que con la izquierda agarró mientras estaba hablando y se lo penetró hasta el estómago. La Biblia habla ahí bien fuerte, hermano, hasta que los traspasó. Como tenía muy grande su estómago, entró todo el puño, hermano, y ahí lo revolvió. La Biblia menciona, creo que aquí o en otra versión dice el estiércol, hasta que, y mató, lo aseguró y se fue. Y como los guardias no sabían qué había pasado, pasó a unos días y se dieron cuenta, al despertarlo estaba muerto. De esa manera muere este rey Eglón. Y una vez más Dios levanta a este varón, Ahob, zurdo, y cuando dice el verso 28, entonces él les dijo, seguidme porque Jehová ha entregado a nuestros enemigos los moabitas en nuestras manos. Y descendieron en pos de él y tomaron los vados del Jordán a Moab y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron a los moabitas como a 10,000, ya ahí menciona bastante, y el 30 terminamos, dice, así fue su llegado Moab aquel día y bajo la mano de Israel. Y reposó la tierra, ¿cuántos años? 80 años. La tierra hubo bonanza, tranquilidad, sosiego, la paz de Dios estaba en la vida de este varón y de todo el pueblo. Ya no había esclavitud, vivían esa paz. Aleluya. ¿Por qué usted no comparte esa paz y le dice a su hermano, la paz del Señor, mi hermano? Dígale, la paz del Señor. Aleluya. En griego, ¿cómo es en hebreo la paz? Shalom, Shalom, dígale, shalom, mi hermano. Aleluya. Shalom, la paz del Señor. Hermano, cuando vivimos con el Señor, miren lo que es la Biblia. Y con eso terminamos, porque vamos hoy día también a presentar a todos ustedes, a nuestros hermanos diáconos, diaconisas, para este nuevo periodo. Entonces la palabra, hermanos, terminamos. La aplicación sería, Dios capacitó a Otoniel y a Ahob para liberar a Israel de sus opresores. Ahora Dios tiene su iglesia, nosotros, para liberar al pecador por Jesucristo. Piense un amigo, familiar o compañero de trabajo que esté oprimido por el pecado. Recuerde con amor la libertad que ofrece Jesús. Nos ponemos de pie, amada iglesia. Dios quiere usar su vida como lo hizo con Otoniel y con Ahob. Todavía hay amigos, hay familia, hermanos que no conocen al Señor, pero usted es la persona. Usted es designado por el Señor y hablar del amor del Señor. En este nuevo año, hermanos, no callemos. Mucho más extendamos nuestras estacas. Mucho más veamos que el Señor, hermano, nos da la oportunidad para seguir hablando del amor del Señor
a los amigos, las familias. Gloria al Señor. Ahí nos quedamos. La próxima semana son 12 jueces, pero vamos a hablar los más resaltantes. Yo quiero que usted estudie. Vamos a estudiar Dios mediante el próximo domingo. Vamos a hablar de Débora. Aleluya. Una juez, Débora, una mujer. ¿Ve? Como en este tiempo dice mucha gente, no hay pastoras, pero la Biblia menciona de mujeres. Oh, Débora es una juez, una guerrera también, hermanos. Próximo domingo, por favor, vayan estudiando Débora y el Señor nos va a dar el mensaje. Amado Señor, te damos gracias, Padre, porque eres tan bueno. Tu misericordia, Señor, siempre, Señor, has extendido tu mano para bendecir a tu pueblo. Hemos aprendido en esta mañana, Señor, el gran amor que tú tienes por nosotros. Señor, gracias por tu pueblo. Muchas gracias, Señor, por tu iglesia. Aunque nosotros somos infieles, tú permaneces fiel. Tus promesas son estables, Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Siga orando, hermano. Quisiera dar oportunidad en esta mañana a alguna persona, amigo que nos visita. Le hago la invitación de parte del Señor que dé un paso de fe para que usted reciba a Jesús como su Señor y Salvador. Si hubiera mío nuestro en esta mañana, no lo deje para mañana. El mañana le pertenece al Señor, el presente es de nosotros. Alguna persona por primera vez o vino ya varias veces, pero nunca decidió por el Señor. ¿Habrá alguna persona? Levante su mano, queremos orar por usted. Ahí donde usted está. Levante su mano si hubiera una persona que nos ha visitado, quisiéramos orar por usted. Dios la bendiga. Qué bueno. ¿Alguien más por este lado? ¿Quiere recibir a Cristo como Señor en su vida? Llegó por primera vez. Queremos orar por usted. ¿Habrá alguien? Levante su mano. No se sienta usted comprometida. Pase por acá. Vamos a orar. Si alguien más levantó la mano, pase por acá. Queremos orar por usted. ¿Alguien más? Este es un momento muy decisivo en la vida. Es el Señor que habló a tu corazón. Si hubiera otra persona, le invitamos en el amor del Señor. Y si todos ya somos del Señor, vamos a orar por esta joven. Bien, amado Señor, gracias por la palabra que has hablado, Señor. Agradezco mucho por esta joven, Señor, que has tocado su corazón para que pueda pasar, Señor, ante tu presencia, ante tu altar, Señor, reconociéndote a ti como Señor de su vida. Repita usted esta palabra, Señor Jesús. Señor Jesús, Te doy gracias por escuchar tu palabra. En estos momentos Te recibo como Señor de mi vida. como Señor de mi vida. Tu sangre preciosa Tu sangre preciosa me limpia de todos mis pecados. de todos mis pecados. Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida. en el libro de la vida. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. En sus propias palabras agradece al Señor. Amado Señor, doy gracias por esta joven, Padre. Que de aquí en adelante, Señor, disfrute tu presencia. De aquí en adelante, Señor, tu mano en ella, moviéndose para bien, Señor. Cuida de ella, amado Dios. Haz que ella crezca, Señor, en su vida espiritual, leyendo tu palabra, asistiendo a tu casa de oración, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¡Aleluya! ¿Dónde está la iglesia del Señor? ¡Gloria al Rey! Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura, esfuérzate y se va.